Vamos a tener nuestro primer invitado. Estamos ya en contacto con el analista Gonzalo Ramos, especialista en geopolítica. Gonzalo, gracias por la espera, mil disculpas, muy buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por invitarme a tu programa. Bien, ¿tú estás contratado desde Sucre, tengo entendido, o dónde te encuentras? Estoy en Tarija. Ah, en Tarija, perdón, Tarija. Un gusto de saludarte. Bien, Gonzalo es experto en geopolítica y yo quería que analicemos un poco. En principio, la invitación estaba destinada un poco a ver el lado este de un análisis político de coyuntura. Sin embargo, quisiera que hablemos de coyuntura. ¿En qué medida tú crees, y qué tal si hablamos de Venezuela? ¿En qué medida crees que lo que está pasando hoy con Venezuela y Estados Unidos puede afectar a toda la región en cuanto a los gobiernos, en cuanto a lo que está ocurriendo y obviamente lo que ha ocurrido en las últimas elecciones en Bolivia? ¿En alguna medida la geopolítica afecta a lo que está pasando en Bolivia con relación al ámbito político? Te dejo con el tema. Gracias. La geopolítica es mucho más importante que la política misma, ¿no? Porque tiene que ver muchos otros factores que la política no lo hace. El tema geográfico, el tema energético afecta a la política y eso se convierte en geopolítica. Ujú. Respondiendo a tu pregunta, si es que nos va a afectar, por supuesto que nos va a afectar, porque esto no es una acción particular de los Estados Unidos en contra de Venezuela. Esto es parte de un plan que viene desde hace mucho en realidad y que se lo viene implementando desde febrero de este año, del 2025, a través de una serie de pasos que los Estados Unidos han ido dando para validar sus acciones en el ámbito internacional, en el ámbito diplomático. No es que los Estados Unidos han dicho, bueno, vamos a combatir a las drogas, no, estamos hablando de acciones militares de un país en contra de otro y además de un país que no solamente se va a detener en Venezuela, es que va a atacar a otros países también en la región, a todos aquellos que están implicados en el narcotráfico. Pero también hay que ser francos, hay otros factores que hay que tomar en cuenta, no solamente el geopolítico, sino el político, el diplomático Ujú. y el económico. Ujú. Entonces, es un tema para conversar bastante, para darle el contexto necesario para que tu audiencia conozca esto a profundidad, no solamente los titulares que se leen en los medios. Ese es el objetivo, darle profundidad al tema. Cuéntanos un poco cuál es el contexto y qué es lo que qué es lo que ha avanzado paso a paso a partir de Estados Unidos hacia Venezuela y que ha terminado, de hecho, en que hay una serie de buques apuntando directamente hacia territorio venezolano en este momento, tomando en cuenta de que se ataca o hay una autorización de un gobierno supuestamente legalmente constituido, que es el de Edmundo justamente, que autoriza la invasión, una supuesta invasión a Venezuela contra el cártel de los Soles, donde estaría liderado justamente por Sebastián, por Maduro, por el presidente Maduro y también por Diosdado Cabello, ¿no? A ver, eh, una de las cosas que Trump prometió fue justamente hacer la pelea contra las drogas internacionalmente, ¿no? ¿Por qué? Ujú. Porque el tema es la cocaína y el fentanilo están afectando a miles, decenas de miles de vidas de ciudadanos. Entonces, Estados Unidos, Trump en la época electoral ya se propuso eso, pero ahora lo comenzó a implementar y esto es bien interesante porque en febrero el primero declara a 8 carteles como organizaciones terroristas extranjeras. La mayoría de estos mexicanas, ¿no? Estaba el Tren de Aragua, la Mara Salvatrucha, que es hondureña, Ujú. pero cartel de Sinaloa, cartel de Jalisco, cartel de Noroeste, etcétera. Como te dije, son 8 y algunas de estas operan en Bolivia. Eso fue el primer paso, pero el segundo paso fue en junio, cuando en la Organización General de la Organización de Estados Americanos, de la OEA, que se realizó en Antigua y Barbuda, me parece, Estados Unidos pide dos cosas. Una, de que se declare ilegal a Maduro como presidente porque no ganó las elecciones. Y dos, les pide que autoricen la fuerza militar Ujú. eh, bajo dos cosas, ¿no?
la Carta Democrática Americana o el TIAR, ¿no? El Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca. Ahora, obviamente, cuando Estados Unidos pide que se autorice la fuerza militar contra Venezuela, no es que van a hacer una fuerza internacional así como la OTAN para actuar en Venezuela, no, obviamente están los Estados Unidos, ¿no? Liderando todo esto. Y también amenaza con salirse de la OEA si no le dan esta autorización. Entonces, está buscando como el canal, el permiso diplomático, digamos, para poder intervenir, ¿no? Para darle legalidad a la intervención. Y después, inmediatamente, un mes después, firma una directiva, y esto es muy interesante, dirigida al Pentágono para usar la fuerza militar contra cárteles de la droga latinoamericanas, ¿no? ¿Eso qué quiere decir? Que ya no es solamente la policía, el FBI, la DEA, las que van a actuar contra el narcotráfico. No, ahora son las Fuerzas Armadas en su totalidad, incluso en territorio extranjero, ¿no? Entonces, ahí es donde se levantan las alarmas, principalmente de Venezuela, de México y de Colombia, ¿no? Colombia por ser el país mayor exportador de cocaína, México por ser el principal punto de tránsito donde están todos los cárteles que por tierra seca, ¿no? Por frontera seca pasan la droga, y Venezuela, que es un tránsito para otros países como el nuestro, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos levantan las alertas porque obviamente, ¿no? Este es como un permiso para actuar directamente militarmente en esos países, y ahí comienzan los problemas, ¿no? Entonces, después en agosto, el 20 de agosto los Estados Unidos despliegan una fuerza marítima, no voy a decir una flota, porque no es una flota de la naval de los Estados Unidos, que es mucho más grande. Es una fuerza de tarea. Es una fuerza de tarea que la despliega y manda 3 buques de guerra, misilísticos, que después se une uno más, 4.500 Marines, un submarino, 3 buques de desembarco y logísticos, y es una fuerza muy interesante, ¿no? Pero como te digo, es una fuerza de tarea, no para invadir a Venezuela, ¿no? Porque no es una fuerza suficiente para invadir a Venezuela. Es una fuerza de interdicción, pero también se la puede interpretar como una fuerza de extracción. O sea, para realizar una extracción, por ejemplo, del presidente Maduro, en caso de que sea capturado, una cosa de esas, pero no es, y lo digo claramente, no es una fuerza de invasión como muchos lo quieren hacer ver. ¿Cómo afecta a Bolivia? Pues recordemos que de esas organizaciones, que después, por cierto, me olvidé mencionarlo, después mencionó a Cartel de los Soles como una organización terrorista extranjera también, y a Maduro como su líder, ¿no? Y yendo al final, ¿cómo nos afecta a nosotros? Pues en el Chapare nosotros tenemos presencia del Tren de Aragua, tenemos presencia del Cartel de Sinaloa, de las FARC, del ELN, todas esas son organizaciones terroristas, y también del primer comando de la capital y comando Bermelo, que son brasileras, que no son organizaciones terroristas todavía, pero ya se ha solicitado su inclusión dentro de esto, así como de algunas organizaciones criminales internacionales en el Ecuador. Entonces, esta lista sigue creciendo. ¿Y cómo nos afecta a nosotros? Como te digo, estas organizaciones están presentes en Bolivia, porque el país es un país exportador de cocaína, y la cocaína que sale de Bolivia sale por 3 lugares. Sale por la Argentina, sale por Brasil, pero principalmente sale a Venezuela. Sale a Venezuela, de Bolivia. Por supuesto que sí, salen aviones. Ah, mira, yo tenía idea, yo sabía que la cocaína que se produce en Bolivia sale hacia Brasil y de Brasil a Europa, pero esto en aviones a Venezuela es nuevo. Y efectivamente aquí hay un punto fundamental que está ocurriendo y que es parte de la coyuntura, y que lo que nos estás diciendo definitivamente ayuda a que entendamos mejor. Hay una serie ¿no? Además de asesinatos, de ajustes de cuentas, de secuestros y de matanzas, justamente
tanto en el Chapare, esa familia que realmente ha consternado una familia entera asesinada en el Chapare, y además una cantidad de personas que mueren acribilladas en las calles de Santa Cruz. Se intervienen en lugares donde matan a personas, pero además con rastros de de haberlo hecho con torturas previas y todo aquello. ¿Cómo ves toda esta situación? ¿Esto responde a todo eso, a una política que surge o que nace o que se preserva en el Chapare y que se radia al mundo? Esto de que en Bolivia solamente operan emisarios de los cárteles de droga, ¿qué implica? ¿Cómo ves esta situación? El hecho que operen emisarios o sicarios es una parte de todo lo que es este negocio del narcotráfico, pero no estamos hablando de cantidad, no, estamos hablando de que sí están operando acá y eso es algo que no se puede negar. Y el hecho de que la cocaína se exporte a Venezuela, lo vienen haciendo desde el 2006, 2007 me parece, Ujú. es que no sacan en avionetas como sacan a Brasil, tampoco sacan a través de personas o de mulas como sacan a la Argentina, ¿no? Salen muchas veces en aviones de carga, que son aviones grandes, y en la mayoría de los casos aviones estatales. Esto no es algo que lo digo yo, es algo que lo dice el gobierno de los Estados Unidos y lo viene denunciando como parte del negocio. Son los mismos aviones que después transportaron hace poco a los venezolanos aquí a Bolivia, con fines que aún no se saben, ¿no? Ujú, ujú. Entonces, respondiendo a tu otra pregunta, la que me hiciste sobre la violencia, Ujú. el crimen que va aumentando en Se ha cada detectado país, la pues es presencia, de hecho, de este el líder del cártel del PCC. Anoche, la Red Globo, en una nota especial, en un reportaje especial, uno de los lo líderes revela. del Uno de PCC. los líderes del PCC brasileño, ¿no? Claro. No, y la denuncia de Brasil de que Bolivia es un narcoestado también ha sido pública y ha sido un escándalo durante el gobierno de Evo Morales. El tema de la violencia es de que a medida de que estos cárteles envían a sus emisarios, a sus sicarios, a sus representantes, como tú quieras llamarlos, es de que poco a poco la violencia comienza a exacerbarse, comienza a incrementarse en nuestro país. Eso se observa en todos los países de Latinoamérica donde hay presencia de cárteles narcotraficantes. Da lugar y con el tiempo, ¿no? Porque la violencia comienza de a poco, comienza con extorsión, comienza con asesinatos, comienza con crímenes, con ajuste de cuentas, pero va creciendo Ujú. hasta pues corromper, por ejemplo, a todo lo que es autoridades e instituciones dentro de un país, que nosotros ya hemos sobrepasado esa fase hace mucho tiempo. Después se comienzan a formar bandas criminales, primero locales y después bandas criminales internacionales. Esa es la fase en la que se encuentra Ecuador, por ejemplo. Después eso da lugar a grupos ya criminales, armados, ilegales, como guerrillas, por ejemplo. Eso fue algo que pasó en Colombia con las FARC, el ELN, desde hace mucho tiempo, donde las guerrillas, que en un principio tenían una motivación ideológica, se convirtieron en guerrillas narcotraficantes. Claro. Acá en Bolivia, pues tenemos también el mismo caso con la guerrilla armada de Evo Morales, que es una guerrilla financiada o en una zona donde se encuentra el narcotráfico y ahora es una guerrilla que tiene motivaciones ideológicas, ¿no? Porque Evo Morales quiere llegar al poder por las buenas o por las malas, y lo ha dicho él mismo, lo han dicho sus seguidores y lo siguen repitiendo hasta el día de hoy. Ahora se encuentran muy calmados, pues porque tienen una situación política que quizás les sea beneficiosa a futuro, pero si eso no se da o las cosas no salen como ellos quieren, pues van a retomar este discurso violento, estas acciones que son armadas, que son violentas y que van a tratar de trastocar el gobierno legítimo y tomar el poder, aunque sea por la fuerza, si es necesario. Y además, obviamente, hablabas de Brasil. Dos cosas. Por un lado, hablabas de Brasil, decías que efectivamente a Brasil le preocupa mucho lo que está pasando en Bolivia y es un poco, obviamente, por eso seguramente medios de comunicación se interesan en lo que pasa en Bolivia con relación al PCC, por ejemplo, que obviamente viene de ahí, pero obviamente lleva droga a Brasil. Hay otro cargamentos de droga que van directamente a Venezuela y eso afecta directamente a Estados Unidos, porque me imagino que la droga de Venezuela pasa directamente a Estados Unidos. Entonces realmente hay una preocupación
efectivamente que genera. ¿Tú crees que en algún momento Estados Unidos pueda apuntar directamente a Evo Morales, por ejemplo? Por supuesto que sí, pero antes, después de Venezuela, tiene que ocuparse de México, que es mucho más importante que Bolivia. Después de México tiene que ocuparse de Colombia, que es mucho más importante que Bolivia. Después viene el Ecuador, Perú y recién venimos nosotros, ¿no? Por la cantidad de droga que producimos, por la influencia, por el efecto, el impacto, digamos, que nuestra droga tiene en los Estados Unidos, ¿no? No te olvides que Colombia es un productor de cocaína mucho más importante que nosotros. Y en tema de fentanilo, pues es mucho más importante lo que hacen los cárteles mexicanos. Ujú. Entonces, sí, o sea, nosotros estamos obviamente en la mira como país y Evo Morales está en la mira de Estados Unidos, pero no está en la mira inmediata, está como que en la cola. Claro, es importante. Claro, está en la cola, pero está ahí. Y obviamente esto afecta un poco a los movimientos que haga Evo Morales. En el último tiempo, Evo Morales como que ha bajado la intensidad. Tú decías que puede ser porque haya una coyuntura política que le pueda ser beneficiosa. ¿A qué te refieres exactamente con eso? A ver, vamos a ver dos cosas, del ámbito internacional y del nacional. Una que en algún momento Maduro tiene que caer, porque Estados Unidos no va a desplegar una fuerza marítima, una fuerza de tarea aguas cercanas a Venezuela y la va a tener ahí por tiempo indefinido. Eso es caro de mantener, ¿no? No importa si es el país más rico o no, es un montón de dinero. Entonces en algún momento tienen que actuar. Y cuando actúen y finalmente actúen contra Maduro, porque le dieron 60 días, ¿no? Justamente para que deje el poder. Si en esos 60 días no pasa nada, pues algo van a hacer. O van a hacer un ataque quirúrgico, o van a hacer una extracción, o van a hacer ambas cosas. Una vez de que cae el gobierno de Maduro y suba Edmundo González y María Corina Machado, pues el negocio del narcotráfico, sobre todo en el Chapare, va a ser gravemente afectado, ¿no? Gravemente afectado. Entonces es una situación a considerar. Y la segunda decía sobre las elecciones que tenemos nosotros dentro de muy poco, la segunda vuelta. Pues tenemos dos contendientes, ¿no? Tenemos por un lado Tuto Quiroga y por otro lado Rodrigo Paz. Entonces lo que se debe analizar es realmente qué acciones van a tomar cada uno de estos candidatos en caso de que sean elegidos, ¿no? Por un lado, y obviamente son palabras, ¿no? Porque hay que esperar que las promesas electorales se conviertan en acciones después de las elecciones. Pero por lo menos en promesas, por un lado, se ha prometido combatir el narcotráfico, se ha prometido a capturar primero y después llevar a justicia a Evo Morales, que tiene casos pendientes, que es un sujeto que tiene orden de arresto. Y por el otro lado, el candidato Paz y su vicepresidente pues tratan de evitar el tema, ¿no? Tratan de responder de una manera directa sobre lo que van a hacer. Eh, no auguro yo nada bueno con ninguno de los dos lados, por cierto, ya hablando sobre aplicaciones prácticas, pero evidentemente, por lo menos de un lado, va a haber un poco más de esfuerzo para tratar de limpiar la imagen del país con respecto al narcotráfico, ¿no? Que realmente nos tiñe y nos empaña como país. Esperemos para ver qué es lo que pasa con los candidatos. Como te digo, por ahora todos son promesas y veremos qué es lo que pasa una vez de que haya un candidato elegido. Y como te dije, con ninguno de los dos espero realmente lo que debería ser una guerra franca y abierta en contra del narcotráfico en Bolivia, ¿no? Eso no se ha visto desde el gobierno de Banzer. El gobierno de Banzer, con sus cosas buenas y malas, sacó a Bolivia del circo del narcotráfico. Prácticamente nosotros ya no figurábamos en el ámbito mundial dentro de ese ciclo del narcotráfico, ni como productores, ni como distribuidores, ni nada. Pero obviamente eso cambió mucho con la llegada del gobierno de Evo Morales, ya por el 2005, pues yo no me encontraba en el país, pero Evo Morales aumentó la producción en un 700, 800% de coca. Y obviamente desde ese entonces todo lo que es la exportación ilegal, por supuesto, de cocaína, ya de la droga, en principio pasta base y después cocaína purificada,
se ha ido incrementando e incrementando año tras año, ¿no? Evidentemente el gobierno siempre ha dicho de que las capturas, el decomiso de droga también se ha ido incrementando, claro, pero de una manera mucho menos proporcional a todo a todo el narcotráfico que ha comenzado a exportarse a varios lugares, ¿no? Ujú. Y es por eso que Bolivia hoy en día de nuevo figura en esas listas y de nuevo estamos dentro de ese ciclo tan dañino del narcotráfico. Estamos con Gonzalo Ramos, analista y especialista en geopolítica. Gonzalo, ¿cómo ves el tema este recordabas que en la época de Banzer ha habido una lucha frontal con la época democrática de Banzer, aclaro, ha habido una lucha frontal contra el narcotráfico. Toto Quiroga era su vicepresidente, ¿no? Sí, evidentemente. Y recordemos que el presidente Banzer, pues la gente se acuerda del presidente Banzer de la época de la dictadura, ¿no? Pero hay que recordar que Banzer ganó creo que 3 elecciones, me parece. Y eh, durante su gobierno, en el que él fue presidente, se desplegó, no, se creó, primero se creó y después se desplegó lo que vino a ser la novena división del ejército, Ujú. que actuaba justamente en las partes de Sinaota, Laucaeñe, estaban en medio del Chapare. Y ellos, claro, realizaban operaciones de interdicción de droga, pero también de erradicación de cocales, ¿no? Y en ese entonces, pues, ellos eran sujetos a fuego de la gente, de los cocaleros que producían ahí, les disparaban pues, prácticamente día a día. Mucha gente ya no se acuerda de eso, ¿no? Pero así, con todas esas, y con presencia de la DEA, por supuesto, porque la DEA apoyaba mucho con apoyo logístico y con apoyo de helicópteros Apache. En ese entonces creo que llegaron a un par de decenas. Y es con eso que se logró erradicar la cantidad de cocales suficientes, de destruir las fábricas de drogas suficientes como para sacarnos del ciclo. Tuto continuó con esa política mientras fue vicepresidente, pero le tocó muy poco, creo que estuvo 1 año y medio o algo así, Ujú. Se y enfermó, después ¿no? ya tuvimos cambio de gobierno, ¿no? Ujú. Se enfermó y hubo una sucesión constitucional que derivó el mandato de un año justamente a Jorge Toto Quiroga, ¿no? Entonces, ¿habría más esperanzas con Toto Quiroga? A eso quería llegar. Pues como te dije, en el tema del narcotráfico, yo me imagino que Tuto Quiroga va a ser mucho más, va a tener una tendencia mucho más firme a combatir el narcotráfico, a llevar a Evo Morales a la justicia que el candidato Paz Pereira y su vicepresidente, que como te digo, hasta ahora no han tenido. La prensa les ha hecho muchas veces la misma pregunta, sobre todo si es que van a prender a Evo Morales, y sus respuestas han sido muy evasivas, por así decirlo, ¿no? Para evitar contestar la pregunta directamente. Y en el caso del vicepresidente, pues como siempre, como todo lo que le preguntan, un día dice una cosa, otro día dice otra, un día dice que hay que arrestarlo, o antes de campaña decía eso, y después de que hay que dejar que la justicia siga su curso, y ese tipo de respuestas demagogas y cobardes, ¿no? Que un político en campaña no deberían darse, ¿no? Deberían decirle a la población claramente qué es lo que van a hacer o qué es lo que no van a hacer. Es importante eso, ¿no? Ahora, ¿por qué crees que no pasaría lo mismo con Rodrigo Paz? ¿Simplemente es porque no han hablado suficiente o es solamente, o tienes algún dato más? Eh, yo prefiero no hablar de cosas sobre las que no hay evidencias, porque ahí entramos en un campo de la propaganda, en un campo amarillista, por así Ujú, decirlo, ujú, ¿no? ujú. Entonces, es aún muy pronto para hacer ese tipo de declaraciones. Lo que sí se puede percibir y es evidenciado es, como te digo, es una postura tibia en plena campaña electoral para la segunda vuelta, donde vamos a decidir ya solamente entre dos personas. Es claro la actitud tibia de parte del candidato Paz Pereira y principalmente de su vicepresidente, ¿no? Que parece que es el que lleva más bien la batuta, ¿no? Parece que él fuera el presidente y no Paz Pereira. Entonces eso sí, o sea, se puede evidenciar, ¿no? Y en realidad, cuando yo veo todas sus eh, apariciones en los medios públicos,
en sus, en sus campañas, en sus mitines políticos. Yo no sé realmente quién es el candidato a presidente y quién es el candidato a vicepresidente, ¿no? Porque Lara lo ningunea a Paz Pereira y le quita el micrófono en público y lo amenaza y hace un montón de cosas. Y eso me lleva a cuestionar a mí realmente quién es el presidente acá, quién es el que va a tener el poder una vez que pasen las elecciones si es que el PDC gana. Bien, y con respecto a los resultados de las elecciones del 17 de agosto, ¿tú crees que el MAS está derrotado? Y vuelvo a preguntar, a pedirte que ampliemos esa pregunta al análisis geopolítico. ¿Tú crees que este resultado es parte de una tendencia a nivel regional? La zurda se coopera a nivel internacional, ¿no? La internacional socialista, que es la madre, digamos, de todas estas organizaciones izquierdistas, se ha reciclado siempre y se ha promovido a través del foro de Sao Paulo, del grupo de Río, a través de Soros y sus fundaciones, de CELAC y de otras organizaciones. Entonces, ellos lo que tienen de positivo, digamos, es siempre trabajar en equipo. Ellos se asesoran, se apoyan diplomáticamente, financian sus campañas, se ayudan cuando están en desgracia y son muy buenos reciclándose siempre con diferentes narrativas, pero siempre es el mismo actor. Es el socialismo que también después los rebautizaron como socialismo del siglo XXI, son los demócratas, los centrodemócratas, todas esas diferentes variantes que tiene el socialismo y que está afectando, que es un cáncer para toda Latinoamérica, ¿no? Y hay que decirlo así. Ahora el masismo no ha desaparecido, el masismo solamente se ha reciclado. El masismo ha visto que no había posibilidad de reelección con Evo Morales porque eso iba a causar una convulsión social en todo el país. Ha visto que el candidato Arce, por la mala gestión que tuvo realmente y por la economía, prácticamente estamos en un estado fallido en Bolivia, tampoco era un candidato viable. Ha visto que los otros candidatos posibles, como ser Andrónico del Castillo y la misma Eva Copa, no eran candidatos viables que los iban a llevar realmente a la victoria, porque el MAS tiene ese sentimiento en contra y la población, incluso los mismos masistas del voto duro, ellos saben que el país está en quiebra, saben que la situación es insostenible, entonces ellos han encontrado en Rodrigo Paz Pereira pues un zurdo, un socialista de toda la vida, porque él y toda su familia vienen de tendencias izquierdistas. Su tío, Néstor Paz Zamora, es un ex guerrillero, Teoponte. Entonces, han visto en Rodrigo Paz una persona que tiene la ideología dentro de la sangre como para continuar con su proyecto. Han visto a un candidato débil, fácilmente manipulable, a un candidato que va a hacer lo que le dicen, y eso es lo que se está viendo acá, y han visto en Lara la figura populista, la figura demagoga, la figura fascista, porque ese es su comportamiento, es de un fascista autoritario, y han visto en estos dos el canal perfecto para reciclarse y quizás cogobernar, por así decirlo, por detrás de las cortinas o por debajo de la mesa, cogobernar con el PDC, manteniendo lo que para ellos es lo más importante, la impunidad, la inmunidad, ¿no? La impunidad para no pagar por sus crímenes, la inmunidad para seguir haciéndolo y por supuesto, la continuidad del negocio, ¿no? Del negocio de tráfico. ¿Tú crees que va a haber no necesariamente está garantizado entonces un cambio de modelo político en el caso de que Rodrigo Paz asuma la presidencia? Sí, tal vez en el caso de Tuto. Por supuesto que con Paz Pereira no va a haber ningún cambio. Si lo que están haciendo en campaña es prácticamente ofrecer más del mismo modelo populista que es el modelo socialista, ¿no? Es exactamente lo mismo. Es ofrecer más bonos, más regalos, más cosas y pues ya tienen una lista larga de oferta de bonos, ¿no? Y eso es totalmente irresponsable en un país como el nuestro que está al borde del precipicio.
la gente no se da cuenta, pero nos encontramos a meses de ser y de convertirnos en un Estado fallido. Acá no se habla mucho de eso porque no les conviene a los políticos, pero en el exterior eso ya es una cosa que se trata a voz viva, ¿no? En todos los países, en los foros multilaterales, a nosotros nos están viendo como un país ya muy, muy cerca, solamente por encima de Haití, para convertirnos en un Estado fallido. Y digo de Haití, no de Somalia, ¿no? Porque la situación geográfica es diferente y más bien que hemos sido bendecidos con muchas cosas y eso impide que realmente nos convirtamos en una Somalia. Pero en una Haití, sí, ¿no? Y tenemos todas las características y en el exterior todo el mundo se refiere a Bolivia como un estado a punto de ser un estado fallido, un error histórico, un país que no debería ser. Y, y ahora que estamos en ese borde, en ese precipicio, viene una vez más un actor político que lo que ofrece es más de lo mismo, ¿no? Eso es totalmente irresponsable para nuestro país, porque cuando asuman el poder van a tener que cumplir, si no todas, por lo menos algunas de sus promesas electorales, eh, y ninguno de los dos tiene la capacidad para sacar al país adelante. No, con más promesas y con más mentiras y con más bonos que no van a cumplir después, nos van a llevar solamente a una convulsión social mayor. Eso por un lado. Por otro lado, Tuto Quiroga, y hay que ser objetivo por ambas partes, Tuto Quiroga tiene un plan mucho más responsable, digamos, de manejo fiscal de lo que es un país, de la administración de nuestros recursos. Yo en lo personal no soy un creyente de hacernos más préstamos del FMI, que es una de sus propuestas de prestarse de 12.000 millones de dólares. Sé por qué lo hace. Obviamente quiere estabilizar el tema del dólar, de las importaciones de gasolina y diésel a la brevedad posible y mostrarle a la gente que tenemos estabilidad económica. Y eso sí, ¿no? Entiendo por qué lo hace, pero es añadirle más deuda a la que tenemos, ¿no? Debemos, ¿cuánto? Casi 13.800, 14.000 millones de dólares, aumentar de 12.000 más, pues es aumentar un 100% de la deuda. Es más o menos la política que Macri llevó adelante en la Argentina cuando era presidente y eso no nos lleva a nada bueno. Pero entiendo por qué lo hace, ¿no? O sea, entiendo que quiere una solución inmediata y ve eso como un punto de partida. Ambos candidatos, me imagino que de una u otra manera están haciendo promesas electorales porque ambos quieren ganarse el voto y hay mucha gente que no tiene pensamiento crítico, ¿no? Entonces, mientras le ofrezcan algo o le ofrezcan más, está bien. Ambos candidatos, en vez de llevar una campaña presidencial seria y responsable, están haciendo más que todo una subasta, ¿no? Donde uno ofrece un bono, el otro ofrece dos. Uno ofrece subir la renta al doble, el otro el triple. Y eso no es responsable para el país, ¿no? Eso no es responsable para nada. Bien, hemos conversado con Gonzalo Ramos, analista y especialista en geopolítica. Gonzalo, qué gusto. Ojalá que no sea la última vez. Vamos a convocarte. Es todavía largo el camino hacia el 18 de octubre y estaremos analizando todo lo que pase. Muchísimas gracias. Te agradezco mucho y hasta la próxima. Hasta la próxima. Un gusto. Bien, son las 9 de la mañana con un minuto. Vamos a ir al segundo corte de la mañana. Contigo, Marcelo Tedeschi, hasta las 11.